El Salmo 103 del 1 al 5 dice así, la versión Reina Valera 60. Bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser, todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Atención, hermanos. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Lo que ha motivado a Dios a tomarnos por hijos y extendernos las bendiciones de la salvación, básicamente, hermanos, es su amor. El Salmo 103 que hemos leído, que hemos citado, nos habla ante todo, hermanos, de un Dios compasivo. Un Dios que siente compasión por cada uno de nosotros. Un Dios que se conduele de nuestro dolor. Cuando nosotros miramos a Cristo en su andar acá en la tierra, con las limitaciones naturales que tenía producto de su encarnación, vemos a un Dios que caminaba y que también experimentaba el dolor de aquellos a quienes también les estaba extendiendo sus beneficios, cuando ellos tenían hambre, cuando tenían frío. Era un líder religioso, si lo podemos decir de esta manera, con toda la distancia y proporción de vida, que se compadecía de aquellos que iban tras él como seguidores. No obstante esto, muchos han intentado, ya sea por error o deliberadamente, mostrar un Dios airado con el hombre. Un Dios que solo intenta castigar y aplicar disciplina severa respecto a los pecados que de pronto nosotros cometimos. Eso es un predicamento de muchos púlpitos en muchas iglesias, donde se nos muestra un Dios casi comparable con el Dios de los musulmanes. Alá, el fuerte, el poderoso, ¿verdad? El Salmo en cuestión utiliza, hermanos, bellas analogías y profundiza en el corazón de Dios y de cómo Dios no solo extiende su perdón, sino que también nos libra de las consecuencias justas de nuestro pecado. Recuerden que cada uno de nosotros merecía morir, y Cristo, en ese acto profundo y comprometido amor, da su vida y paga el precio que nosotros debíamos pagar, que en definitiva era nuestra vida, producto de nuestros más oscuros pecados. Si leemos con atención y nos detenemos a cada una de las partes del Salmo que hemos visto, podemos saborear, hermano, la gracia de Dios, ver la piedad de sus actos y la justicia que sin duda no merecemos, pero que Él nos concede en virtud de su amor. Un amor inexplicable para nosotros. El amor de Dios siempre lleva implícito el concepto de elección. Dios elige amarte. Y hay dos cosas que nosotros no podemos resolver. ¿Por qué nos amó a nosotros? ¿Y por qué en virtud de este amor nos eligió a nosotros? Sabemos que el móvil central es la gracia que ninguno de nosotros merecía, pero que Él la ha dispensado generosamente para cada uno de nosotros. El Salmo 103, hermanos y hermanas, es una alabanza que exalta el amor profundo que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y lo que es más increíble, escuche por favor, la gracia que Él muestra. Y una gracia que no se remite al Nuevo Testamento, sino que es una gracia que vemos desde el mismo momento en que son instalados en el huerto Adán y Eva. ¿Por qué digo esto? Porque muchos también han intentado convencernos de que en la antigüedad Dios se entendía a través de la ley y en el Nuevo Testamento Dios se entiende a través de la gracia. Eso es un error. La relación que ha establecido Dios con sus escogidos es una relación de gracia en todo momento de la historia de la salvación, desde el huerto del Edén hasta la consumación escatológica de lo que tiene por venir. Hermanos, en definitiva, el amor de Dios es lo que nos posibilita a nosotros estar invitados esta mañana ante la mesa del Señor, ante las plantas, ante su trono hoy día, solo porque Él así lo ha determinado. Conocer a Dios nos permite disfrutar de mejor manera sus grandes verdades. Como primera cosa quisiera resaltar, nuestro Dios es un Dios perdonador. Fíjese lo que dice el verso 3. Él es quien perdona
todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Nosotros no hemos reparado quizás en la profundidad de esta aseveración del Salmo. No dice es el que perdona algunas de tus iniquidades, entiendas iniquidades como maldades, sino que es un Dios que perdona todas nuestras iniquidades y también nos sana de las dolencias que eventualmente se provocan, de los resultados que se provocan de nuestra incursión en el pecado, en la maldad y en las iniquidades, cualquiera sean estas. Dios, hermanos, está siempre dispuesto a perdonarnos. Solo tiene que haber un corazón dispuesto a buscar el auxilio de Dios. Dice la misma palabra, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tu Dios. Entonces, dos cosas nos revela del carácter de Dios el verso 3 de este hermoso salmo. Él perdona todas nuestras iniquidades, Él sana todas nuestras dolencias. Este es el Dios al que nosotros hemos venido buscando su auxilio. Quizás uno de los mayores escollos contra los que lucha un creyente es el sentimiento de culpa que se arrastra producto del pecado que asedia nuestras vidas. Usted y yo muchas veces sentimos culpa y estamos lidiando con la culpa. Hermanos, no debemos dejarnos dominar por la culpa. Si bien es cierto, nuestros pecados son una ofensa directa al carácter santo y justo de Dios, pero tenemos el beneficio de la gracia, un beneficio que también es refrendado en el Nuevo Testamento. Hijitos, esto les escribo para que no pequen. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo el justo. ¿Se fija cómo este concepto de perdón trasunta toda la Escritura? Desde el Antiguo Testamento, señalando que Él perdona todas nuestras iniquidades, pero de la misma manera también sana todas nuestras dolencias. Amén. La declaración del salmista es absoluta. Todas nuestras iniquidades. Para eso, evidentemente, que debe haber entonces un arrepentimiento real y verdadero. El pecado debe provocar pesar en nuestro corazón. Debemos hacernos sentir culpables ante Dios, pero no perdiendo de vista que la oración y la confesión es el requisito mínimo para que la gracia de Dios opere conscientemente en nosotros. Debemos sentir el peso del pecado, pero de la misma forma debemos entender que tenemos un Dios perdonador. No tenemos que bajar la intensidad de la culpa, pero no debemos dejarnos consumir por la culpa, porque tenemos un Dios perdonador. Recuerde, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hermano querido, cuando vengas hoy ante la presencia, ante la mesa del Señor que yo llamo, a compartir con Él, debes saber que Dios ha perdonado todos tus pecados. Todos tus pecados. No solo algunos. Todos tus pecados. El más oscuro, el más terrible, Dios lo ha perdonado. Cuando has venido y he venido con un corazón dispuesto, buscando perdón en Él. Por eso que Isaías 1:18 dice: vengan luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si su pecado o si vuestro pecado fuera como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es una verdad inexcusable de la Escritura. Él es quien perdona todos nuestros pecados. Bendito el Señor que nos ha dado de su profundo amor. Muchos creyentes, desconociendo la palabra, experimentan dudas y deterioro de su fe debido a que son acosados por dudas respecto de su salvación, pues no se sienten del todo perdonados. Yo me imagino que tanto usted como yo hemos tenido que de pronto conversar con personas que no se sienten perdonados, que no tienen certeza alguna de su salvación. Ellos suponen, piensan, están dubitativos respecto de la salvación. No están ciertos si son salvos o no. Y no están ciertos si son salvos o no. ¿Por qué? Porque siente que Dios no les ha perdonado. O que el perdón de Dios ha sido un perdón parcial. No, hermanos. El perdón de Dios es absoluto, radical y total. Cuando la palabra de Dios dice que nos ha perdonado, nada ni nadie puede negarnos dicho beneficio.
Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, Dios no se acuerda de nuestros pecados. Los lanza a sus espaldas. Pero las espaldas de Dios son eternas y magníficas. Por lo tanto, Dios no nos enrostra el pecado. Siempre cuando haya mediado, vuelvo a decirlo, una actitud de arrepentimiento real y verdadero. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Bendito el Señor. Ahora, la justicia de Dios fue obrada por Cristo. Él es la justicia de Dios. Es decir, todo el peso de nuestro pecado fue puesto en la cruz, de tal suerte que Dios nunca nos acusará de nada. El perdón dispensado por Dios en Cristo, en la cruz, es total. Por eso que mencionaba nuestra hermana adelante, el Tetelestai: consumado es, ya no hay deuda pendiente, todo ha sido perdonado. Todo, hermanos, ha sido perdonado. Es de pronto necesario hacer este ejercicio, de sentarnos un momento en el silencio y pensar en todo aquello en que Dios nos ha sido propicio, en que Dios nos ha perdonado. El perdón de Dios, hermanos, está disponible para todos, de tal manera que toda vez que fallamos podemos ir ante Él buscando ese perdón. La salud emocional y espiritual de un creyente se ve severamente dañada cuando dimensiona lo horrendo del pecado, pero desconoce a un Dios misericordioso y perdonador. Es lo que mencionaba antes. No debemos bajarle la intensidad de nuestro pecado. Es horrible el pecado que nos separa de Dios, pero de la misma manera debemos mirar la grandeza de la gracia de Dios para entender que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Vuelvo a citar Juan 2:1, primera de Juan. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dios es misericordioso y no busca revancha como nosotros buscamos de aquellos que nos han dañado. Mire lo que dice el verso 8-9. Misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No guardará. Dios es un Dios misericordioso. Aleluya. No podemos tener ni una chispa de verdadera humildad hasta que no nos humillemos delante de Dios como criaturas culpables, impotentes e incompletas, que no tienen ninguna esperanza, como no sea en la tierna misericordia de Dios en Cristo Jesús, sostenía el intelectual Charles Simeón. No podemos, si no nos humillamos delante del Señor. Muchas veces, hermanos, nuestra soberbia, que no nos invita a reconocer nuestro pecado, produce, resquebraja o rompe en definitiva esa armonía al interior de la familia, de los amigos, incluso en la iglesia, cuando no estamos dispuestos a reconocer que hemos pecado y que debemos buscar con urgencia la misericordia del Señor. La ternura de Dios se deja sentir cuando angustiados recurrimos ante Él, buscando su perdón y su consuelo, cuando en nuestros hierros y turbación Él nos acoge, hermanos, sin enojo y con la ternura de un padre que abraza al hijo quebrado por el dolor. Como el pródigo, iré donde mi padre, le expondré mi situación, le pediré perdón. Le diré que no soy digno de ser llamado su hijo. Pero antes de todo esto, hermanos, cuando ese hijo venía desplazándose por el camino, su padre lo ve desde lo alto. Dice la Escritura que corrió ante él a abrazarlo,
a acogerlo. Y no fue necesario que ese hijo pidiera perdón, porque el perdón había sido desplegado generosamente por ese padre ofendido. Moisés, hermanos, cuando contempla la majestad de Dios en Éxodo 34, verso 6, dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Por favor, escuche cómo del corazón de Moisés surgen estas expresiones: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Aleluya, qué hermoso. Su corazón, conmovido por la grandeza de Dios, exalta su misericordia, su piedad, el que Dios no nos castigue en el momento en que nosotros pecamos, tardo para la ira, grande en misericordia, generoso. Dios es generoso para con nosotros. Por eso que nosotros tenemos muy en poco a Dios. Nuestro más grande pecado, hermanos amados, es dudar de la misericordia de Dios, es dudar de su amor. Muchas veces, cuando estamos inmersos en aquellas situaciones de conflicto en nuestra vida, cuando nos sentimos perdidos, dudamos del amor de Dios. Lo ponemos en duda, lo ponemos en entrevero, sentimos que Él no está con nosotros, sentimos que nos ha abandonado. Nada puede ser más injusto, ninguna acusación del corazón humano puede ser más injusta y desproporcionada al pensar que Dios lo ha abandonado con todas las muestras de amor que Él ha tenido con nosotros, entregando a su Hijo, muriendo por nuestros pecados, por nuestros más horrendos pecados. Dios no es como nosotros, que tenemos la increíble capacidad de guardar las caídas y fallas de otros, aún de quienes amamos, y estamos dispuestos a enrostrárselas cuando nos sentimos agredidos, inseguros o cuestionados. Esto ocurre, hermanos. Nosotros enrostramos el pecado de otros. Hermanos, Dios guarda silencio ante nuestro pecado, aun cuando las consecuencias arrecien. Si nuestro corazón reconoce la gravedad y las implicancias del pecado, Dios impartirá sobre todo el perdón, hermanos amados. ¿Te sientes hoy día que le has fallado al Señor? ¿Sientes que hay pecado en tu vida? ¿Sientes que hay soberbia en tu vida, que hay mentira en tu vida, que hay dobleces en tu vida como en mi vida también? Porque reconozcámoslo, hermanos, tenemos serios problemas con el pecado. Tenemos serios problemas con el pecado. Usted y yo tenemos serios problemas con el pecado. Bendito el Señor. La misericordia lo define el diccionario de Alfonso Lockhart. Dice: ¿qué es misericordia? Inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. En el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras hebreas que encierran la idea o las ideas de misericordia. Ser misericordioso, tener misericordia, ser benigno, etc. El término es gesed. Muchas veces transmite también la idea de fidelidad de parte de Dios, porque Dios es fiel. Y en virtud de esa fidelidad, ciertamente también prodigará nuestro perdón, prodigará a nosotros su perdón. Cuando en nuestro corazón fluya esa oración que reconozca. El texto señala que Dios es misericordioso y clemente. No se apresura a castigar. Espera pacientemente el quebranto nuestro. Siempre invitando, como lo hacía a través de Isaías: vengan, vengan y estemos a cuenta. Pongámonos al día. Confiesen sus pecados. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Andrew Murray, pastor presbiteriano escocés nacido el año 1828, señalaba, abro comillas: la omnisciencia de Dios es una maravilla, la omnipotencia de Dios es una maravilla, la santidad intachable de Dios es una maravilla. Ninguna de estas cosas las podemos entender, pero la maravilla más grande de todas es la misericordia de Dios. Dios es un Dios misericordioso. Dice el texto que estamos leyendo, Salmo 103, 10, 11.
Dios no nos castiga de manera proporcional respecto a nuestro pecado. Mire qué hermoso. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Este temor es un temor devocional, no es un temor de miedo, digámoslo. Es un temor donde nosotros reconocemos la grandeza ante quien estamos, el corandeo, ante el Dios eterno, sabio y justo. Lo hermoso de la gracia es que Dios dejó de ser nuestro enemigo y su manto de amor recubre cada espacio de nuestra vida. Él, hermano, no nos castiga por nuestros pecados, por el contrario, nos disciplina de tal manera que aleccionemos acerca de lo que es bueno para nosotros y lo que es glorioso para Él. El Salmo 130, verso 3-4 dice: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Leo nuevamente: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. De la misma forma, Esdras 9:13 dice: mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, y que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades, dice la oración de Esdras, cuando el pueblo volvió a reconstruir Israel. Hermanos amados, más de todo lo que nos ha sobrevenido, dice el mismo Esdras, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú, Dios nuestro, no nos has castigado de acuerdo con nuestras iniquidades, y nos diste un remanente como este. Dios no nos ha castigado como merecemos ser castigados. ¿La disponibilidad del perdón divino sugiere acaso que podemos pecar deliberadamente y después venir ante Dios en arrepentimiento? No. Si alguien osara concebir la idea de que podemos pecar todo lo que queramos y venir ante Él buscando su perdón, es que no ha comprendido la profundidad del Evangelio de Cristo. Nuestras malas obras Dios las va a castigar y las va a disciplinar, de tal suerte que nosotros aprendamos a movernos delante de Él en santidad. La relación nuestra con Dios es sin duda una relación de gracia. ¿Qué implicancias tiene esta verdad en nuestras vidas? Escúcheme, vivimos por Él y para Él. Cada espacio de nuestra existencia depende enteramente de Dios. Lo que tenemos, lo que somos, le pertenece completamente a Dios. Hermanos, Dios nos ha prohijado en razón de su amor. El verso 13-14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Qué bueno es nuestro Padre. Mire qué hermoso. Como el Padre se compadece de los hijos. Esta es una de las pocas partes en la Biblia donde Dios es identificado como Padre. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, digo y corrijo. Como el Padre se compadece de los hijos. Usa esta analogía del Padre. Por eso que Jesús dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Él nos dará todo lo que necesitemos. Dios es presentado en esta parte del Salmo como un Padre. Como dije, esta es una de las pocas veces en que el Antiguo Testamento menciona a Dios como Padre. Aun cuando es una analogía, ciertamente no deja de ser una verdad anticipatoria de cómo Dios había de establecer la relación con sus escogidos. Y en 2 versículos del Nuevo Testamento dice algo parecido, permítame citarlo. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre.
Misma expresión utilizada en Gálatas 4, del 4 al 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Muchos han señalado que la traducción de esta palabra siro-hebrea, me parece que es la procedencia, da la idea de papito, pero más que eso, es la idea de la intimidad, de la relación, de la intimidad del hogar entre un padre y un hijo. Es quien se acerca ante Dios, ante la idea de tener un Padre misericordioso delante de Él. Al respecto dice Joaquín Jeremías, un intelectual católico, dice, y que es uno de los biblistas más importantes del siglo XX, investigó el sentido de los términos arameos y hebreos del Evangelio, especialmente la voz o palabra Abba. Dice él, la palabra aramea Abba o Abba fue originalmente del siglo II a.C., un término del lenguaje infantil, significa papá. En la época del Nuevo Testamento, primer siglo después de Cristo, el uso no se limitaba al habla de los hijos. También la utilizaban los jóvenes y adultos para dirigirse a su padre, papá, cuando la relación era muy entrañable, profunda. La mejor traducción de este Abba Padre sería Padre mío querido. ¡Qué hermoso! Padre mío querido. La voz Abba denota que la relación padre-hijo reposa en la confianza, el respeto, el cuidado, la responsabilidad, el cariño y el conocimiento. El hijo está sostenido en las buenas manos del padre. Sabe que el padre nunca le abandonará, sino que le cuidará con amor. La misericordia de Dios desplegada. Y quiero terminar citando Oseas 11, del 1 al 4, y Oseas también del 8 al 9. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. En el 8 y 9 del mismo capítulo 11 de Oseas señala, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Hermanos amados, tenemos a un Dios misericordioso, un Dios que nos ama profundamente, un Dios que está preocupado de nosotros, de nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. Oramos para darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias por tu misericordia. Cómo nos revelas en tu palabra tu amor, Señor, profundo y comprometido por nosotros. Señor amado, quiero pedirte esta mañana por cada una de mis hermanas y mi hermano, Señor, que está reunido con nosotros. Bendíceles y aliéntales, Señor. Padre, sobre todo te pedimos por quienes en este momento están sufriendo, Señor amado. Dios del cielo, apelamos a tu misericordia, apelamos a tu bondad, Señor, aquella que nos ha rescatado de todo mal en cada paso de nuestra vida. Señor amado, tú eres un Dios justo, santo y sobre todo, Señor, misericordioso. Gracias, Padre, por habernos sostenido en cada momento de nuestra vida. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén